Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena, de Bronnie Ware. Ya les compartí la introducción, cuéntenme qué les pareció y si se sienten atraídos por continuar con esta lectura. El día de hoy vamos a leer el primer tema que se llama Del trópico a la nieve. Espero que les guste. No encuentro mis dientes, no encuentro mis dientes. Esa queja tan familiar llenó la habitación mientras yo intentaba disfrutar de la que esperaba fuera mi tarde de descanso. Dejé sobre la cama el libro que estaba leyendo y fui al salón. Como era de esperar, allí estaba Agnes, con una mirada al mismo tiempo confusa e inocente, y una sonrisa que dejaba a la vista sus encías. Ambas estallamos en una carcajada. La situación ya debería haber perdido su gracia, porque cada pocos días olvidaba dónde había dejado sus dientes. Pero lo cierto era que aún nos reíamos. Estoy segura de que lo hace solo para que vuelva aquí contigo, le dije riendo mientras me ponía a buscar en los sitios habituales. Fuera, la nieve seguía cayendo, lo que hacía que la casa resultase todavía más cálida y acogedora. Nada de eso, querida, respondió Agnes, negando insistentemente con la cabeza. Me los quité antes de la siesta y al despertarme ya no he sido capaz de encontrarlos, salvo por el hecho de que estaba perdiendo la memoria. Agnes era más lista que el hambre. Llevábamos 4 meses viviendo juntas desde que respondí a un anuncio que buscaba a una acompañante interna. Como buena australiana que vivía en Inglaterra, había estado trabajando como interna en un bar a cambio del alojamiento, para tener un sitio donde dormir. Lo había pasado bien y hecho buenas migas con otros trabajadores y con los lugareños. Tener experiencia como camarera me resultó muy útil y me permitió encontrar trabajo en cuanto llegué al país. Y aunque me sentía afortunada por ello, había llegado el momento de cambiar. Había pasado los 2 años anteriores a mi estancia en el extranjero, en una isla tropical, igual que las que aparecen en las postales. Tras trabajar más de 10 años en la banca, sentía la necesidad de vivir alejada de la rutina cotidiana, de lunes a viernes y de 9 a 5. Junto con una de mis hermanas nos aventuramos a pasar unas vacaciones en una isla de North Queensland para sacarnos el título de buceadoras de inmersión, mientras ella se liaba con nuestro monitor, lo cual fue de gran ayuda para que consiguiésemos aprobar el examen. Yo subí a una de las montañas de la isla, durante un descanso sobre un enorme canto rodado que parecía estar apoyado en el cielo, y con una sonrisa en los labios, tuve una epifanía. Quería vivir en una isla. 4 semanas después, el trabajo en el banco ya era historia, y las pocas pertenencias que no había conseguido vender quedaron almacenadas en un cobertizo en la granja de mis padres. Cogí un mapa y elegí 2 islas basándome únicamente en su conveniente ubicación. No sabía nada sobre ellas, aparte de que me gustaba dónde estaban situadas y que en cada una de ellas había un centro turístico. Era la época anterior a Internet, cuando cualquiera puede encontrar al instante todo lo que desee sobre cualquier cosa. Envié por correo sendas cartas de presentación y puse rumbo al norte, sin saber cuál sería mi destino final. Era el año 1991, unos pocos años antes de que los teléfonos móviles también invadiesen Australia. En el camino, mi alma despreocupada recibió las oportunas y pertinentes advertencias, como una experiencia que tuve haciendo autostop, que me llevó rápidamente a descartar esa forma de transporte. Cuando me encontré en un camino de tierra, en mitad de la nada, lejísimos del pueblo al que trataba de llegar, se dispararon en mi cabeza las alarmas suficientes para que nunca más se me volviese a ocurrir hacer dedo. El tipo que me había parado me dijo que quería enseñarme dónde vivía. A medida que avanzábamos, las casas se alejaban en la distancia y la vegetación se volvía cada vez más espesa, y en el camino se veían cada vez menos señales de visitantes habituales. Por suerte me mantuve firme y decidida y logré salir de la situación gracias a mi labia. Solo consiguió darme unos besos babosos mientras yo trataba de salir del coche a toda velocidad en el pueblo al que quería llegar. Ahí terminaron mis aventuras en auto-stop. A partir de entonces me moví en transporte público, y salvo por esa desafortunada experiencia fue una gran aventura, en especial por no saber dónde acabaría viviendo. Viajar en trenes y autobuses hizo que me cruzase con personas extraordinarias a medida que me acercaba a climas más suaves.
Cuando llevaba unas pocas semanas de viaje, llamé a mi madre, que había recibido una carta en la que me informaban de que había un trabajo esperándome en una de las islas elegidas. Estaba tan desesperada por escapar de la rutina del banco que cometí el absurdo error de decir que estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo, así que pocos días después estaba viviendo en una hermosa isla, fregando cacerolas y sartenes asquerosas. Sin embargo, vivir en la isla resultó ser una experiencia fantástica, que no solo me permitió escapar de la rutina cotidiana, sino que incluso me olvidara de en qué día de la semana vivía. Me encantó. Después de un año fregando platos, conseguí un puesto de camarera en el mismo bar. El tiempo que estuve en la cocina había sido realmente entretenido y me había permitido aprender un montón de cosas sobre gastronomía creativa, pero era un trabajo duro y en el que sudabas constantemente debido al ambiente sofocante de una cocina sin aire acondicionado en pleno trópico. Eso sí, en mis días libres aprovechaba para perderme por los espléndidos bosques tropicales, o alquilaba un barco para recorrer las islas cercanas y hacer buceo, o simplemente me dedicaba a relajarme en aquel paraíso. Me ofrecí como voluntaria para trabajar como camarera en el bar, y eso me acabó abriendo la posibilidad de acceder al puesto que tanto deseaba, con unas vistas impagables a un mar de aguas cristalinas en perfecta calma, la blanca arena y el balanceo de las palmeras. La verdad era que el trabajo no resultaba tan duro. Tratar con clientes alegres que estaban disfrutando de las vacaciones de sus vidas, mientras me convertía en experta mezcladora de unos cócteles dignos de aparecer en los folletos turísticos. Estaba a años luz de mi vida anterior en el banco. Fue en el bar donde conocí a un europeo que me ofreció trabajo en su imprenta. Yo siempre había tenido el gusanillo de viajar y tras más de 2 años en la isla tenía ganas de cambiar de aires y de volver a disfrutar de cierto anonimato. Cuando vives y trabajas en el mismo ambiente un día tras otro, es fácil llegar a considerar la privacidad en tu vida cotidiana como algo sagrado. Era de esperar que alguien que volvía al continente tras un par de años en una isla sufriese un choque cultural, pero aventurarme a ir a un país extranjero cuyo idioma ni siquiera conocía supuso como mínimo todo un reto. En los meses que pasé allí conocí a gente muy agradable y me alegró de haber tenido esa experiencia, pero necesitaba volver a ser amigos afines, así que acabé yéndome a Inglaterra. Llegué con el dinero justo, me sobraron 1 libra y 70 peniques para comprar el billete que me llevaría a donde se encontraba la única persona a la que conocía en el país. Se abría un nuevo capítulo en mi vida. Ned tenía una sonrisa abierta y afable y sus rizos canosos empezaban a clarear. Era un experto en vinos y era lógico que trabajara en el departamento de vinos de Harrods. Ese día empezaban las rebajas de verano. Cuando entré en ese establecimiento tan elegante y ajetreado, salida directamente del ferry nocturno que cruzaba el Canal de la Mancha. Tenía todo el aspecto de la niña abandonada que era. Hola, Ned, soy Bruni. Nos vimos una vez. Soy amiga de Fiona. Pasaste una noche en mi sofá hace unos años. Le dije desde el otro lado del mostrador con una amplia sonrisa. Claro, Bruni. Escuché con alivio. ¿Qué te cuentas? Necesito encontrar un lugar donde poder quedarme unas pocas noches, por favor, le respondí esperanzada. Mientras él buscaba la llave en su bolsillo, me dijo, por supuesto, aquí tienes. Y así fue como me ofreció un lugar donde dormir en su sofá y las indicaciones para llegar a su casa. ¿Me podrías dejar también 10 libras, por favor? Le pedí con aire ingenuo. Sin dudarlo, sacó el dinero de su bolsillo trasero. Me despedí con palabras de agradecimiento y una alegre sonrisa como respuesta. Ya estaba todo arreglado. Tenía cama y comida. La revista de viajes donde esperaba encontrar algún anuncio de trabajo salía ese día, así que compré un ejemplar, fui a casa de Ned e hice 3 llamadas. A la mañana siguiente hice una entrevista para un trabajo como interna en un bar en Surrey. Por la tarde ya estaba viviendo allí. Perfecto. La vida transcurrió sin mayores sobresaltos durante 2 años, entre amistades y amoríos. Fue una época divertida. Me adapté muy bien a la vida de pueblo, que a veces me recordaba a la de la isla, rodeada de gente a la que fui tomando aprecio. Además, no estábamos demasiado lejos de Londres, así que era fácil organizar excursiones cada cierto tiempo, la mayoría de las cuales fueron muy agradables. Pero sentí la necesidad de seguir viajando. Quería conocer Oriente Próximo. Los largos inviernos ingleses fueron experiencias positivas y me alegré de haber pasado un par de ellos allí. Eran completamente opuestos a los calurosos,
e interminables veranos australianos, pero tenía que decidir si irme o quedarme, y opté por pasar allí un último invierno, con la intención de ahorrar algo de dinero para el viaje. Para conseguirlo tenía que alejarme del ambiente del bar y de la tentación de hacer vida social todas las noches. Nunca he sido una gran bebedora, ahora no bebo nada, pero aún así saliendo por ahí cada noche me gastaba un dinero que podría emplear en pagarme el viaje. Casi al mismo tiempo en que tomé esa decisión me topé con el anuncio para el trabajo con Agnes, que era en el condado contiguo de Surrey. Me ofrecieron el puesto de la primera entrevista. Cuando Bill, que era granjero, se dio cuenta de que yo también había sido una chica de granja. Agnes, su madre, tenía casi 90 años, el cabello gris que le llegaba por los hombros, una voz alegre y un vientre muy prominente, cubierto casi todos los días por la misma Rebeca, roja y gris. Su granja estaba apenas hora y media en coche, lo que me permitía visitar a todo el mundo en mis días libres. Pero mientras estaba allí parecía que me hallaba en otro mundo. Me sentía muy aislada, porque me pasaba todo el día con Agnes, desde la noche del domingo hasta la del viernes. 2 horas libres cada tarde no eran suficientes para hacer mucha vida social, aunque lo cierto era que de vez en cuando aprovechaba para ir a ver mi inglés. Dean era un encanto de persona. El sentido del humor fue lo que hizo que contactásemos desde el principio. En cuanto nos conocimos, también nos unía el amor por la música. Nos habíamos conocido al día siguiente de llegar yo al país, justo después de hacer la entrevista para trabajar en el pub, y vimos enseguida que nuestras vidas serían más ricas y divertidas si pasábamos tiempo juntos. Sin embargo, por desgracia, no era con él con quien pasaba más tiempo por aquel entonces. Normalmente me quedaba atrapada por la nieve en casa de Agnes y muy a menudo tratando de encontrar sus dientes. Era alucinante cómo alguien podía perder sus dientes en tantos sitios en una casa tan pequeña. Su perra, Princess, un pastor alemán de 10 años que soltaba pelo por todas partes, era muy cariñosa, pero sus patas traseras apenas la sostenían debido a la artritis, algo habitual en los perros de esta raza, al parecer. Conociéndola, levanté su trasero del suelo y busqué allí los dientes de su ama. Ese día no hubo suerte. Sin embargo, en otra ocasión sí se había sentado sobre ellos, así que tenía sentido buscarlos allí. Princess meneó su gran cola y a continuación volvió a quedarse dormida junto a la chimenea, olvidando al minuto la breve molestia una y otra vez. Agnes y yo nos cruzábamos mientras proseguíamos con la búsqueda. No están aquí, me decía desde el dormitorio. Aquí tampoco están, contestaba yo desde la cocina. Aún así, yo acababa buscando en el dormitorio y Agnes en la cocina. Una casa tan pequeña no tenía tantas habitaciones en las que buscar, así que las dos las registrábamos todas para estar doblemente seguras. Ese día en concreto, se habían caído dentro de la bolsa donde guardaba los artilugios para tejer, junto a la butaca del salón. Eres un cielo, querida, me dijo mientras se volvía a meterlos en la boca. Quédate a ver la televisión conmigo, ya que estás aquí. Ese truco era habitual y yo sonreí mientras hacía lo que me pedía. Era una señora mayor que había vivido mucho tiempo sola y que agradecía la compañía. Mi libro podía esperar. No era que el trabajo fuese muy intenso, ni en sus mejores momentos, simplemente se trataba de hacerle compañía, y si lo necesitaba fuera de mis horas de trabajo estipuladas, no había problema. Otras veces habíamos encontrado los dientes bajo su almohadón, en el lavabo del baño, en una taza de té en el armario de la cocina, en su bolso y en otros muchos lugares insospechados. Pero también habían aparecido detrás del televisor, en la chimenea, en el cubo de la basura, encima de la nevera y dentro de unos zapatos, y por supuesto bajo los cuartos traseros de Princess, su imponente pastor alemán. A mucha gente le sienta bien la rutina, yo personalmente prefiero los cambios, pero la rutina tiene su espacio y no cabe duda de que a muchas personas es lo que mejor les funciona, sobre todo cuando se van haciendo mayores. Agnes tenía rutinas semanales y rutinas diarias. Todos los lunes iba al médico ya que tenía que hacerse análisis de sangre periódicamente. La cita era exactamente a la misma hora todas las semanas. Eso sí, con una cosa al día bastaba, porque de lo contrario su rutina de pasar las tardes descansando y tejiendo se veía alterada. Princess nos acompañaba a todas partes, tanto si llovía como si granizaba y salía sol. Lo primero era bajar el portón trasero de la camioneta, mientras la vieja perra esperaba pacientemente sin dejar de mover el rabo. Era una criatura hermosa. Después yo colocaba sus patas delanteras sobre el portón y la agarraba rápidamente por detrás para subirla antes de que le fallasen los cuartos traseros y tuviésemos que volver a empezar.
y me pasaba el resto de la excursión cubierta de pelos rubios de perro. Hacer que bajase era más fácil, aunque también necesitaba ayuda. Prince se dejaba caer hasta que sus patas delanteras llegaban al suelo, y esperaba entonces a que yo le bajase las traseras. Si entre tanto Agnes necesitaba mi ayuda por algún motivo, Princess esperaba en esa posición, con el lomo en alto, hasta que yo hubiese terminado. Una vez que estaba abajo, se movía alegremente y sin dolores, sacudiendo continuamente esa cola suya, grande y vieja. Dedicábamos los martes a hacer la compra en el pueblo de al lado. Muchas de las personas mayores para las que he trabajado gastaban muy poco, pero Agnes era todo lo contrario. Siempre intentaba comprarme algo, sobre todo cosas que yo ni quería ni necesitaba. En cada pasillo se nos podía ver a las dos, una joven y otra anciana, discutiendo. Ambas sonreíamos y a veces nos reíamos, pero ninguna cedía. En consecuencia, yo acababa con la mitad de las cosas que Agnes quería comprarme, que podían ser delicias vegetarianas variadas, mangos de importación, un nuevo cepillo para el cabello, una camiseta interior o una pasta de dientes de sabor espantoso. Los miércoles íbamos al bingo, también en el pueblo. Agnes estaba perdiendo la vista, por lo que yo era sus ojos para confirmar sus resultados en el juego. Ella podía leer los números y oía bastante bien, pero me preguntaba para estar segura antes de tachar cada número. Me encantaban todos los ancianos que encontrábamos allí. Yo iba camino de los 30 y era la única persona joven, lo que hacía que Agnes se sintiese muy especial. Se refería a mí como mi amiga. Mi amiga y yo fuimos ayer de compras y le compré unas bragas nuevas, anunciaba con semblante serio y orgulloso a todos sus amigos del bingo. Todos asentían y me sonreían mientras yo me decía para mis adentros, «Madre mía», y proseguía. Su madre le escribió esta semana desde Australia. Ahora hace mucho calor allí y ha tenido un sobrino. De nuevo todos asentían y sonreían. No tardé en aprender cuánta información me convenía darle. No quiero ni pensar en lo que podrían haber sabido de mi vida de no haber sido así, sobre todo cuando mi madre me envió por correo varios conjuntos de lencería y otros regalos para mimarme en la distancia, pero con Agnes todo resultaba inocente y cariñoso, así que fui capaz de sobrellevar los sonrojos y los momentos de vergüenza que me hacía pasar de vez en cuando. El jueves era el único día que no comíamos en casa. Era un día importante para las tres, Princess incluida. Por supuesto íbamos en coche hasta un pueblo en Kent y comíamos con su hija. 50 kilómetros era una distancia considerable para los ingleses, pero no para una australiana. No cabe duda de que en la forma de ver las distancias tiene mucho peso las diferencias culturales. En Inglaterra, en 3 kilómetros puedes llegar a otro pueblo completamente distinto al más cercano. El acento es del todo diferente y es posible que no conozcas a nadie, aunque hayas pasado toda tu vida en el pueblo de al lado. En Australia puedes desplazarte 80 kilómetros para comprar una barra de pan. Tus vecinos pueden vivir a tanta distancia que para saludarte tengan que utilizar el teléfono o un aparato de radio, pero no por ello dejan de considerarte su vecino. Una vez estuve trabajando en una zona tan remota del territorio del norte que para ir al bar más cercano tenían que desplazarse en avión. Al empezar la noche, la pequeña pista de aterrizaje estaba repleta de aviones, monoplaza y bioplaza, y a la mañana siguiente se hallaba completamente vacía, una vez que todos se habían vuelto, medio borrachos, a sus ranchos. Así que esos jueves que pasábamos fuera de casa era un gran día para Agnes, pero para mí suponían la ocasión para un entretenido rato de conducción. Su hija era una mujer simpática, y la reunión resultaba agradable. Ella siempre se tomaba una buena comilona, con carne, queso y pepinillos. Me fascinaba cuánto le gustaban los pepinillos a los ingleses. Era un buen país para ser vegetariano, eso sí. Siempre tenía donde elegir, pero como hacía tanto frío, solía optar por una sopa caliente o un buen plato de pasta. Los viernes eran muy locales. Vivíamos en una explotación ganadera que tenía su propia carnicería. Dos de los hijos de Agnes gestionaban la granja. Los viernes por la mañana salíamos de casa para ir a la carnicería. Aunque Agnes insistía en tomarse su tiempo y mirar cada cosa con mucho detenimiento, compraba exactamente lo mismo cada semana sin excepción. El carnicero incluso se ofrecía a llevarle el pedido a casa, pero no. Muchas gracias, pero prefiero venir y elegir aquí lo que compro, respondía Agnes amablemente. Por aquel entonces yo era vegetariana y ahora soy vegana, viviendo en una granja de ganado no muy diferente del lugar donde me había criado. Aunque no abogaba porque la gente comiese carne,
sí entendía el negocio y la forma de vida. A fin de cuentas, me resultaba familiar. Volvíamos a pie de la carnicería pasando por el establo y hablábamos con los jornaleros y con las vacas. Agnes avanzaba lentamente apoyándose en su bastón, conmigo a su lado y Princes detrás. Daba igual el frío que hiciese, simplemente nos poníamos más capas de ropa. Los viernes siempre transcurrían así. Visitábamos la tienda y luego a las vacas en su establo. Me asombraba la manera tan distinta que tenían los ingleses de tratar a sus vacas respecto a los australianos, con sus establos y su atención individualizada. Aunque las vacas australianas no tenían que soportar los inviernos ingleses, aún así me daba muchísima pena llegar a encariñarme con esas vacas, sabiendo que probablemente más adelante acabaríamos comprando su carne en la carnicería. Era algo muy difícil de asumir, y yo nunca lo conseguí del todo. El tema del vegetarianismo surgía muy a menudo, a pesar de mis intentos por evitarlo, y mi respeto por el estilo de vida que la familia había escogido. Nunca he sido de esos vegetarianos o veganos que hablan demasiado sobre ello. Habiendo visto lo que vi en mi juventud y tras haber ido de excursión a un matadero, lo que me marcó de por vida, entiendo por qué algunos vegetarianos defienden su causa con tanta pasión. Tener que enfrentarse a lo que hacen estas industrias y lo que sucede tras los muros del matadero es algo desgarrador. Pero yo prefería vivir discretamente y limitarme a predicar con el ejemplo, respetando el derecho de cada uno y cada una a vivir como le parezca oportuno. Solo hablaba sobre mis creencias, si me preguntaban, y lo hacía gustosamente, porque el interés era genuino. Lo que sí me parece interesante es cómo a lo largo de los años, personas que han optado por comer carne y que prácticamente no me conocen, me han atacado sin que mediase provocación por mi parte, simplemente porque yo he elegido no comer animales. Puede que esto explique en parte por qué opté por vivir mi vegetarianismo con discreción. Solo quería tranquilidad. Así que tuve mis dudas cuando Agnes empezó a hacerme preguntas sobre mis motivos para ser vegetariana. Su supervivencia dependía de los ingresos de su explotación ganadera. De hecho, supongo que la mía también, aunque tardé un tiempo en asumirlo. Acepté el trabajo con la sola intención de ahorrar dinero y alegrarle la vida a una señora mayor. Pero ella insistía en sus preguntas, así que le expliqué lo que había sentido al ver cómo mataban vacas y ovejas cuando era niña y lo mucho que me había afectado, cuánto me gustaban los animales y que había visto cómo las vacas mugían de una manera distinta cuando sabían que iban a morir. Sus gemidos de terror y de pánico aún resuenan en mis oídos. Eso fue todo. En ese mismo momento Agnes se declaró vegetariana. Madre mía, pensé. ¿Cómo se lo voy a explicar a su familia? Se lo comenté a su hijo poco después, y éste le expresó a Agnes su deseo de que ella siguiese comiendo carne, pero al principio se mantuvo firme. Finalmente Agnes aceptó comer carne roja un día a la semana y pescado y pollo 2 días más. También tomaba carne en mis días libres, cuando su familia le daba de comer. El tiempo ha ido reafirmando mis convicciones y hoy en día ni siquiera me plantearía la posibilidad de aceptar un trabajo que implicase tener que cocinar carne, pero entonces sí que lo acepté, aunque odiaba esa parte del trabajo. Cuando lo hacía me entristecía al pensar que aquello que cocinaba había sido alguna vez un hermoso ser vivo que tenía sentimientos y derecho a vivir. Así que al acuerdo al que llegamos me gustó desde el principio, pese a que para mí el pescado y el pollo no dejaban de ser animales. Sin embargo, resultó que Agnes solo había llegado a un acuerdo con su hijo para mantener las apariencias. Ya no tenía ninguna intención de comer carne ningún día de la semana, así que pasé el resto del invierno y la primavera cocinando para nosotras deliciosos festines vegetarianos de panes de nueces, sopas divinas, coloridos sofritos y pizzas exquisitas. Creo que de no ser así, Agnes habría sido feliz, viviendo a base de huevos duros y, por supuesto, alubias guisadas. No olvidemos que era inglesa y a los ingleses les encantan las alubias. La nieve se derritió, los narcisos florecieron y con ellos llegó la primavera. Los días eran cada vez más largos y el cielo retomó el color azul. El rancho fue reviviendo y los terneros recién nacidos correteaban, tambaleándose sobre sus delgadas patillas. Volvieron los pájaros que nos recibían cantando cada día. Prince soltaba más pelo todavía. Agnes y yo dejamos los abrigos de invierno y los gorros en el armario y continuamos con nuestra misma rutina durante un par de meses más, mientras disfrutábamos del sol de primavera. Éramos 2 señoras de 2 generaciones muy diferentes,
que paseábamos del brazo día tras día, mientras compartíamos risas e historias sin fin. Pero yo tenía la llamada del viaje. Desde el principio, las dos sabíamos que me iría. También echaba de menos a Dean. El tiempo que pasábamos juntos los fines de semana ya no era suficiente, y ambos deseábamos partir de viaje. Poco después empezaron a buscarme sustituta, y comenzamos a descontar nuestros últimos días juntas. Esos meses con Agnes fueron una experiencia maravillosa y muy especial. Aunque acepté el trabajo pensando sobre todo en mis ansias de viajar, hacerle compañía fue algo muy bonito. Desde luego, mucho más agradable que servir cervezas. Prefería sin duda ayudar a alguien a caminar erguida, porque era una anciana y frágil, antes que a un joven o incluso a una persona mayor, estando borracho. Había tenido tiempo de sobra para hacerlo durante mi estancia en la isla y en el pub inglés. Me gustaba mucho más buscar los dientes de una señora mayor que recoger ceniceros sucios y vasos de cerveza vacíos. Dean y yo viajamos a Oriente Próximo, donde nos maravillamos con la gran diversidad de culturas fascinantes y comimos enormes cantidades de comida deliciosa. Tras un año maravilloso, volví a visitar a Agnes. Otra chica australiana había ocupado mi lugar y tuvimos una conversación larga y agradable, tras la cual Agnes se quedó traspuesta en su butaca. Mientras compartíamos infinidad de historias, me confesó que se había quedado algo descolocada con la primera pregunta que le había hecho Bill cuando la entrevistó. Le pedí que me la contase y no pude evitar reírme al escuchar su respuesta. Tú no serás vegetariana, ¿verdad? Espero que les haya gustado el primer tema de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal. Muchas gracias por escucharme.